La pregunta que comenzamos la semana pasada, que es, ¿verdad?, el título general de estas próximas predicaciones, de esta miniserie que hemos estado, que vamos a llevar durante este mes, es ¿hacia dónde está apuntando tu vida? Se cuenta que en el año 2004, en las Olimpiadas de London, se reunieron algunos 10.500 atletas para compartir en las Olimpiadas de London en diferentes ramas deportivas. Entre ellos se dice que estaba un americano llamado Matt Emmons. Y este jugador olímpico era un jugador que iba a competir en la competencia que se le llama el tiro al blanco. Y algo muy interesante acerca de este jugador era que él iba a participar en el tiro al blanco en 3 diferentes categorías. Él se iba a poner en su estómago y iba a disparar desde su estómago. Otra iba a ser que él se iba a poner de rodillas y desde sus rodillas él iba a disparar al tiro al blanco. Y la tercera era simplemente disparar al blanco de una manera normal de pie. Se cuenta que al final de los días, cuando llegó la competencia final, este señor Matt Emmons estaba en primer lugar. Ya se decía que, sin discusión alguna, él iba a llevarse el oro por su país. Y llegó el momento final donde Matt Emmons se preparó y lo único que necesitaba era simplemente tomar una puntuación que se decía que aunque él hubiera tomado la puntuación más baja, inclusive hubiera ganado el oro de tan por encima que estaba, por encima de los otros jugadores o competidores. Y la historia cuenta que Matt Emmons se preparó y estiró su brazo hacia detrás, dejó ir a la flecha sale, pero la flecha da en el objetivo equivocado. Y Matt Emmons, lamentablemente, no solamente pierde la competencia, sino que también perdió el oro. Y yo no quiero que eso nos pase a nosotros en nuestra vida cristiana. Donde nosotros comenzamos la semana pasada hablando de Colosenses 2, donde somos animados y exhortados a andar en Cristo. Donde el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que debemos ser imitadores de Él, así como Él es imitador y sigue a Cristo. Donde nuestro objetivo es nosotros dar en el blanco cuando nosotros hablamos de nuestro andar con Dios. Cuando nosotros hablamos de nuestro caminar con Cristo. Y el domingo pasado nosotros comenzamos y vimos 2 áreas que siempre van a sobresalir en nuestras vidas. Hablamos de la devoción a Dios, recuerde, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda área dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente devoción a Dios, pero también dedicado a otros, amando a nuestro prójimo. No sé qué usted piensa de eso en esta mañana, pero yo quiero dar en el blanco cuando hablamos de nuestro andar con Dios, de nuestro caminar con Dios, de cómo agradarle a Él en todo. Y mi deseo en esta mañana para ti que estás aquí en esta mañana es que tu caminar con Dios sea más dulce y más dulce cada día. Así como ustedes ven en sus notas, nosotros podemos imaginar nuestra vida de esta manera. Tu vida es la flecha. Tu dirección te la da la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y tu gran objetivo debe ser andar y amar a Dios mientras servimos a otros. Ahora, en esta mañana vamos a continuar y vamos a ver 2 áreas más, 2 objetivos más. Vamos a hablar de la disciplina y de la dependabilidad.
Para esto quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9. Y vamos a los últimos versículos de este capítulo, donde el apóstol Pablo nos va a hablar de estas dos áreas, de estas dos verdades, que yo le aseguro, van a sobresalir en su vida en esta semana. Así como la devoción a Dios, así como el estar dedicado a otros sobresalen de nuestras vidas, deben sobresalir cada día en nuestro diario vivir, así también la disciplina y la dependabilidad. Mire 1 Corintios 9, mire el versículo 24, lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y para nosotros entender el contexto de lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta mañana, el apóstol Pablo lo que está haciendo en este capítulo 9 es ilustrando para nosotros un principio bíblico que él pues habló en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Y no tenemos tiempo para ver todos estos principios, pero prácticamente el principio que el apóstol Pablo estuvo enseñando a los corintios en el capítulo 8 es el principio que nosotros llamamos la libertad cristiana, donde nosotros tenemos libertad en Cristo. Somos libres, hemos sido libertados. Aquellos que han puesto su confianza en Dios, aquellos que son salvos, que conocen a Cristo personalmente, han sido libertados del pecado. Tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, eso entonces nos lleva a nosotros servir a Dios y servir a Cristo y amar a los demás libremente. Pero el apóstol Pablo en este principio nos quiere decir que no porque nosotros seamos libres podemos hacer lo que nosotros queramos. La libertad cristiana no quiere decir, wow, yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir de la manera que yo quiera porque yo ahora soy perdonado en Cristo. Sí, no, usted es perdonado en Cristo cuando usted se arrepiente de sus pecados. Y Cristo sí le da una nueva vida. Pero esa nueva vida no es para nosotros ahora vivir como nosotros queramos, sino vivir bajo la voluntad de Cristo, de Dios, de su palabra. Y en este capítulo 9, el apóstol Pablo habla a los corintios, e inclusive le habla de su derecho como ministro, como siervo de Dios, de inclusive recibir ayuda económicamente de parte de aquellos a quien él está ministrando, y cómo él puede probar eso bíblicamente. Pero el apóstol Pablo, a pesar de tener ese derecho, de tener la razón, escuche bien, renuncia a ese derecho con tal de que el evangelio de Cristo sea predicado. Él renuncia a sus derechos con tal de ganar a personas para Cristo. Y el apóstol Pablo aquí nos va a ilustrar ahora y nos va a llevar al final de ese capítulo. Y él nos va a hablar de la disciplina, de la dependabilidad, de lo importante que es. Sí, yo tengo libertad en Cristo. Sí, yo soy libre en Cristo. Sí, yo soy perdonado en Cristo. Pero nosotros debemos vivir la vida cristiana de una manera que traiga gloria a Dios. Y por eso el primer punto que Pablo nos va a dar aquí es de la disciplina.
Y en sus notas ahí nosotros dimos una definición de la disciplina que es un esfuerzo diario sostenido de estar controlado y dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Usted notó ahí? Es un esfuerzo diario, continuo, sostenido, de nosotros estar no solamente dirigidos, pero que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios sea aquella que controle nuestra vida. Y Pablo aquí va a utilizar 3 ejemplos en esta mañana. Nos va a dar el ejemplo de un corredor, nos va a dar el ejemplo de un luchador y también nos va a dar el ejemplo del mismo apóstol Pablo. Mire el versículo 24 como dice. Mire su Biblia, mire el texto como dice. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y Pablo está utilizando aquí ilustraciones de disciplinas de deportes. Y para aquel entonces, para los corintios, esto era algo muy familiar. Si usted sabe, para los griegos en aquel entonces, los Juegos Olímpicos y los Juegos Istmicos eran juegos comunes para ellos. Es como nosotros decir hoy en día las Olimpiadas. Algo muy común, algo que ellos estaban acostumbrados no solamente a escuchar, pero también a disfrutar de esos eventos. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos le llega directamente al corazón y a la mente de estas personas, donde él dice, ¿no sabéis? Como, ¿verdad? Como si ellos no sabían. Claro que ellos sabían. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? El apóstol Pablo está hablando aquí de todos los que corren, bueno, en una carrera. Que esas personas, esos jugadores, esos corredores que corrían en aquel entonces, lo hacían con un ánimo tan ferviente. Lo hacían con una velocidad tan grande. Tenían una urgencia, esa es la palabra ahí. Tenían una urgencia a la hora de ellos correr y de ellos estar en su carrera. Y el apóstol Pablo recuerda, ustedes ven cuando ustedes iban a esas carreras y ustedes ven a esos corredores corriendo con urgencia, con ánimo, con destreza. Dice, ¿por qué? Bueno, el texto sigue diciendo, todos a la verdad corren, pero dice, pero uno solo se lleva el premio. En este tipo de carrera, muchos corren, pero ¿cuántos premios hay? Bueno, un solo premio. ¿Y cuántas personas se llevan el premio? Bueno, una sola persona. No sé cuántos sabían, 10, 20, 30, 40, la cantidad. Y todos corrían con tal urgencia, donde ellos sabían que solamente uno se iba a llevar el premio. Y el ánimo de ellos era tan fuerte que ellos corrían de tal manera para poder obtener y llevarse ese premio a su casa. El apóstol Pablo aquí está comparando esta carrera con la carrera de la vida cristiana, con nuestra carrera espiritual, donde, escuche bien, donde nosotros no competimos los unos con los otros. Yo no estoy en la carrera cristiana diciendo, wow, yo voy a correr más rápido que Michael para que Michael vea, wow, qué cristiano yo soy. Yo no estoy corriendo mi carrera cristiana para que el hermano Eddie vea y diga, wow, y yo, wow, ojalá, wow. Mira cómo... No. Estamos en la misma carrera. Cada persona que es creyente en esta mañana está en la carrera de la vida espiritual.
donde Dios quiere que nosotros seamos fieles, donde Dios quiere que nosotros nos mantengamos en esa carrera. ¿Por qué? Porque hay una corona, hay un premio guardado para aquellos que terminan la carrera con fidelidad. Donde nosotros debemos correr de tal manera que traiga gloria a Dios y despliegue el amor de Cristo a otros. Y para eso se necesita disciplina. Es un esfuerzo continuo, sostenido, diario, para nosotros agradar y para nosotros mantenernos bajo la voluntad de Dios. ¿Usted ha visto un corredor corriendo con jean y con saco y corbata y con zapatos? No. ¿Verdad? Mientras menos cosa encima, ¿qué? Bueno, mejor. ¿Usted nunca ha visto un corredor corriendo así? No. El corredor corre hacia adelante, con sus ojos al frente, viendo los obstáculos en la carrera, para poder esquivar los obstáculos y seguir adelante. Ropa ligera, zapatos ligeros. Usted ve un corredor que está, mire, wow, bien disciplinado en cuanto a su cuerpo físico, para que todo ese peso que él tenga en su cuerpo pueda ayudarlo a correr más rápido y hacerlo más ligero para la carrera. ¿Por qué? Porque para ese corredor hay una meta y él quiere llegar a esa meta y él quiere dejar cualquier obstáculo detrás que evite a ese corredor obtener el premio. ¿Y qué para nosotros como cristianos? ¿Y qué para nosotros como hijos de Dios? Donde estamos en la carrera de la fe, en la carrera espiritual. ¿De qué manera está corriendo tu vida? ¿Necesitas disciplina en algunas áreas de tu vida para poder correr mejor? ¿Necesitas disciplina a la hora de leer la palabra de Dios para poder correr mejor tu vida? ¿Necesitas más disciplina cuando hablamos de la oración en tu vida para así poder correr mejor? Si somos honestos en esta mañana, no se nos hace fácil levantarnos y abrir este libro aquí. Sea honesto con usted mismo. Porque a mí me costó esta mañana levantarme bien temprano. Puse la alarma a las 5:15 por ahí. Y uno le da el botón ahí, al botón ahí, al botón. ¿Verdad? Usted sabe de qué estoy hablando. Y al botón ahí de nuevo, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? En mi caso, mi esposa me dice, mira, pero apaga esa alarma ya, ¿verdad? Después de 45 minutos, ¿verdad? Y usted se levanta rápido. Disciplina. Disciplina. Yo vivo eso todos los días. Todos los días. Estamos confesando ya. Eso es bueno. Disciplina. Es un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo diario dirigido por el Espíritu Santo para nosotros ser fieles a la carrera en que Dios nos ha llamado. Pero mira el versículo 25, lo que dice. El apóstol Pablo nos da el segundo ejemplo. Ejemplo número 2. No solamente el corredor, pero mire ahora el luchador. Dice, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está hablando ahora el apóstol Pablo de un luchador, de una persona que compite en una batalla, con la idea de poner todo el esfuerzo en esa lucha, en esa batalla, para poder ganar. Pero hay algo bien interesante de este luchador. No solamente que lucha, pero mira el texto lo que dice. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Oh, wow. Dice, de todo se abstiene. En otras palabras, de todo se priva.
Está hablando, esta palabra ahí habla de ejercitar el dominio propio, de ejercitar la disciplina, de ser disciplinado. Este luchador que Pablo describe aquí es alguien que lucha no solamente poniendo todo su esfuerzo, pero es alguien que ya ha aplicado en su vida el dominio propio. La disciplina. Usted sabe lo que hace este luchador que Pablo está aquí hablando. Y para los corintios en ese entonces, ellos entendían lo que él estaba diciendo. Ese luchador ponía al lado, hacia detrás, cualquier cosa, escuche bien, cualquier cosa que lo iba a eliminar de la lucha. Ese luchador aquí que está describiendo Pablo, en aquel entonces ponía a un lado, se privaba de cosas que a lo mejor quería hacer, pero la ponía a un lado porque ese luchador tenía en mente una sola cosa. Y se privaba, ponía esas cosas a un lado, por más difícil y más duro que sea. Esa persona tenía un enfoque singular y era el de obtener esa corona. Y la motivación de él dejar a un lado esas cosas era ¿qué? La corona. En aquel entonces se le ponía un laurel a esas personas que ganaban la corona o que ganaban el premio. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, nos recuerda que esas personas lo hacen para algo temporal. Mira el texto lo que dice. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona ¿qué? Corruptible. Para esos luchadores y corredores de aquel entonces, inclusive para los de hoy, se afanan tanto, ¿verdad? La disciplina es tan rigurosa para ellos ganar algo que es mortal, que se va a corromper, que no va a durar y que va a desaparecer en un momento. Oh, pero para los hijos de Dios, para los creyentes, para el cristiano, nosotros corremos, nosotros luchamos no para algo corruptible, el texto lo dice, sino para algo incorruptible. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra incorruptible? ¿Qué es incorruptible? Que no se corrompe, que es inmortal, que dura para siempre, que no perece. Yo recuerdo hace años atrás, creciendo en la República Dominicana, ¿verdad? Uno de los deportes más famosos es el béisbol o la pelota, como le decimos nosotros. Yo recuerdo que en una ocasión, jugando, gané el trofeo del jugador que dio más jonrones en esa temporada. Usted estará pensando a lo mejor, wow, 30, 40, 50, 60. Di 2 jonrones. Quiere decir, ¿verdad?, que el segundo lugar nada más dio un jonrón. Pero yo di 2 y yo me gané el premio. Yo recuerdo que me dieron un trofeo grandísimo, como de ese tamaño. ¡Wow! Líder de jonrón, 2 jonrones. Pero, ¿verdad? Yo me llevé el premio. Yo me esforcé. Y los 2 jonrones fueron en el mismo juego. Al mismo pitcher, que somos muy amigos. Bueno, yo me llevé ese trofeo y lo puse ahí en mi cuarto. Puse en un mural que había en las ventanas ahí para que los vecinos vieran el trofeo de los jonrones. Bueno, ¿verdad? Usted sabe que en mi país y en algunos, a lo mejor los países suyos, ¿verdad?, tener aire acondicionado es un lujo, ¿verdad? Muy caro. Y usted siempre vive con la ventana abierta para que el aire fluya. Bueno, yo llego un día y veo que el trofeo no está ahí. La brisa se encargó del trofeo. Pedazos. Bueno, y yo ahí, ya usted sabe, wow, mis 2 jonrones ahí, ¿verdad?, en el piso ahora. Y yo recogiendo los pedazos ahí.
no hubo forma de poner ese trofeo de nuevo. Bueno, lo puse en una funda ahí y cada vez que yo veía la funda me recordaba del trofeo, pero estaba en pedazos. ¿Cuál es la idea? Mire, un trofeo corruptible, que para mí era algo wow, desapareció. Yo ni siquiera sé dónde está ese trofeo ahora mismo, para decirle la verdad. ¿Cuál es el punto? El punto es lo que dice 2 de Timoteo 4:7. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solamente a mí, escuche bien, dice, sino también a todos los que aman su venida. Para el creyente, para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, al final de esta vida, al final de nuestra vida en Cristo, nos está guardada una corona que Dios le va a dar a todos aquellos que aman la venida del Señor, en otras palabras, que anhelan estar con Dios. Pero se necesita disciplina. Nos tenemos que esforzar. El cristiano debe vivir con una perspectiva eterna, con una perspectiva celestial, con una cosmovisión, en otras palabras, con un entendimiento de que nuestro premio es nuestra fidelidad a Dios y es algo que dura, que es para siempre. El cristiano debe vivir con una perspectiva donde la palabra de Dios debe ser algo primordial en su vida. Así comenzó el hermano Eddie. Tremenda exhortación, tremendo ánimo. Donde la palabra de Dios debe ser algo que nosotros lo leamos día tras día, y eso va a requerir esfuerzo, eso va a requerir disciplina, el nosotros levantarnos temprano para pasar tiempo con Dios. O si usted lee en la tarde, tener ese plan, o si usted lee en la tardecita o en la noche, sea cuando sea que usted lea, pero que usted tenga un plan donde usted se discipline y se esfuerce en leer la palabra de Dios. Lo que el diablo no quiere es que usted lea la palabra de Dios. Donde nosotros nos esforcemos por orar, por pasar tiempo con Dios, donde nosotros nos mantengamos puros, santos para Dios en un mundo lleno de impureza, donde el diablo que nos va a tentar con los deseos de este mundo, que nosotros busquemos, que nosotros nos esforcemos en buscar la palabra de Dios, la ayuda de su Espíritu, para así tener victoria. Mis hermanos, eso requiere disciplina, esfuerzo, día a día. El corredor, el luchador y el atleta no se aparece a las Olimpiadas. Yo estoy listo, ¿verdad? Ya yo estoy bien. No. Meses, años tras años de disciplina, de entrenamiento, de esfuerzo, de abstenerse, de dominio propio por las cosas que no lo van a ayudar a él a obtener esa meta. ¡Wow! ¿Qué de nosotros como hijos de Dios? Hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿No sería aún más importante para nosotros enfocarnos más en lo espiritual que en lo terrenal? ¿No es más importante para nosotros enfocarnos más en la palabra de Dios que en los deseos y las atracciones de este mundo? ¿No es más importante para nosotros como hijos de Dios enfocarnos en agradar a Dios, en vivir una vida santa que agrade a Dios, en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que disfrutar de los deleites de este mundo, que son pasajeros, donde la palabra de Dios
La misma palabra de Dios dice que permanece para siempre. Hay algunos puntos prácticos que están en sus notas, pero lo voy a dejar para que usted mismo pues estudie y lea esas cosas. Pero escuché una estadística bien interesante en esta semana. Y es que las personas, por lo general, las personas que van al gimnasio, por lo general, pagan más de los que van al gimnasio. Escuché que hay un promedio, el promedio es que las personas que van al gimnasio, ¿verdad?, generalmente solamente van 4 días del mes al gimnasio. De 30 días, por lo general, las estadísticas dicen que esas personas solamente asisten al gimnasio 4 días de 30 días. Y decía esa persona, el asunto y el problema no es el gimnasio. No es que el gimnasio está cerrado. No es que el gimnasio no funciona. El asunto es que las personas no van. Que no hacen el esfuerzo por ir. Escuche lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice, por su divino poder nos ha concedido a los creyentes todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Para el cristiano el problema no es Dios. No es que nosotros no tenemos toda la palabra revelada que Dios nos ha dado. No es que nosotros no tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Tenemos todo eso. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente en este mundo. El problema es que muchas veces no tenemos disciplina. No nos esforzamos para nosotros llevar a cabo lo que Dios quiere hacer a través y en nuestras vidas. Y por último terminamos no solamente con la disciplina, pero mira el texto, lo que dice en el versículo 26, hablando de la dependabilidad. Hacer lo que tengo que hacer, ser responsable, dice el apóstol Pablo, versículo 26, así que yo de esta manera corro. El apóstol Pablo ahora se va a poner de ejemplo él mismo. No solamente ya habló de la disciplina, pero ahora nos va a decir, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo le animo a ustedes a que hagan. Dice, así que yo de esta manera corro. Dice, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. En otras palabras, el apóstol Pablo está aquí haciendo un énfasis fuerte. Cuando el apóstol Pablo dice, así que, quiere decir, preste atención. Quiero hacer un énfasis en esto lo que voy a decir. Dice, yo de esta manera corro. Dice, no como a la aventura. En otras palabras, yo no corro sin dirección. Yo no corro sin saber a dónde voy. Yo no corro sin saber hacia dónde yo voy a apuntar mi vida. El apóstol Pablo dice, no es de esa manera que yo corro. ¿Usted ha visto niños pequeños jugando béisbol? Que ellos batean y en vez de para ir a primera, ¿para dónde van? Para la tercera. ¿Verdad? Y después siguen para la segunda. Y usted le dice, no, devuélvete, devuélvete. Y se van para el otro lado. Y llegan hasta los files por allá, como decimos nosotros. No, mi hijo, ven, devuélvete. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Muchas veces por ignorancia, ¿verdad? Porque no saben, están aprendiendo. Pero muchas veces porque no tienen dirección. Y el apóstol Pablo dice, no es así que yo corro. Y no es así que yo quiero que tú corras, sino que tú tengas dirección. Mire cómo dice, de esta manera yo peleo. En otras palabras, peleando con los puños, como enfrentándose a alguien en una pelea. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea, ¿qué? El aire. Lo más aburrido es ver un boxeador tirando puños al aire, sin pegarle a nadie. Usted nunca ve una pelea de boxeo de un solo boxeador. Y en esta esquina, y en la otra esquina, nadie. Y el boxeador solo
Usted nunca ha visto eso, nunca, ni nunca lo va a ver. Porque nadie se va a entretener viendo una sola persona tirando puñetazos al aire, dándole al viento. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. Usted nunca va a ver eso. Porque en la pelea de la vida, yo no peleo esta vida como tirándole simplemente al aire, sino que yo tengo un enfoque, yo tengo una dirección, yo tengo una meta, hay un punto, no solamente de partida, pero hay un punto de llegada. Y Pablo dice, a la hora de yo correr mi vida cristiana, a la hora de yo ejercer mis derechos cristianos, a la hora de yo tener un testimonio de Cristo a la comunidad, a la hora de yo batallar y disciplinarme y esforzarme y hacer lo que tengo que hacer, yo lucho, yo corro de esta manera. Mira el texto como dice el versículo 27. Pablo dice en el versículo 27, de esta manera corro, de esta manera lucho. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo así, Pablo? Golpeo mi cuerpo, sí. En otras palabras, disciplino mi cuerpo. Lo mantengo bajo sujeción, lo mantengo en control. Hago lo que tengo que hacer para mantenerme espiritualmente enfocado y donde debo de andar. ¿Usted hace eso en su vida cristiana? Que usted sujeta sus propios deseos a la palabra de Dios. Que usted sujeta lo que usted quiere hacer a la palabra de Dios. Y más aún, dice el apóstol Pablo, no solamente que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en ¿qué? Dice en servidumbre. Dominio propio, disciplina, dependabilidad. Hago lo que tengo que hacer. Esa palabra y servidumbre es la palabra en griego, doulagogeo, que quiere decir esclavo, siervo. Escucha hasta dónde llegó el apóstol Pablo. Él mismo dice, no solamente golpeo mi cuerpo, lo pongo en sujeción, lo mantengo en sujeción, pero que esclavizo mis propios deseos carnales. Y mis propios deseos, que a lo mejor son buenos, pero voy a diferir para traer gloria y honra a Dios. Dice, lo pongo en servidumbre. Lo esclavizo. Lo pongo listo para el servicio a Dios. Esa es la idea. Escuche, la idea no es yo dejarme guiar por mi cuerpo, sino yo voy a guiar mi cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no me voy a dejar llevar por, sino que yo me voy a esforzar y me voy a disciplinar y voy a hacer lo que tengo que hacer para crecer espiritualmente. ¿Qué estás haciendo tú en esta mañana para crecer en tu vida de la fe? Al final del día, el apóstol Pablo dice en el versículo 27 y terminamos, yo hago todo eso, me sacrifico, golpeo mi cuerpo, lo pongo en esclavitud, en sujeción. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, en otras palabras, esa palabra heraldo ahí quiere decir predicador. Alguien que pronuncia las verdades bíblicas, alguien que proclama el evangelio. Sí, claro, el apóstol Pablo era un apóstol apartado para el ministerio de Dios, pero cada persona aquí presente que es cristiano, que es creyente, que es hijo o hija de Dios, tiene el mandato de predicar la palabra de Dios, de evangelizar, de hacer discípulos, de ser luz y sal en esta tierra. No solamente el apóstol Pablo, no solamente los discípulos, los creyentes. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Esa palabra eliminado quiere decir ahí, descalificado. Que cuando nosotros hablamos de la libertades cristianas, sí, somos libres en Cristo, pero que nuestra libertad no nos lleve a nosotros a manchar el nombre de Cristo,
sino que nuestra libertad por amor nos lleve a nosotros a que cuando nosotros proclamemos las verdades de Dios, que cuando otros vean nuestras vidas digan, ¡wow! Este hombre es diferente. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo trata a sus hijos. Mira cómo trabaja. ¡Wow! ¡Qué fiel es en el trabajo! Cuando nos vean, digan, wow, hay algo diferente en esa señora, en ese hijo, en esa persona. Es un llamado a la fidelidad de Dios. El gran predicador de Chicago, D.L. Moody, dijo algo como esto. Nuestro gran temor no debe ser el del fracaso. Escuche bien. Nuestro gran temor no debe ser el del fracaso, pero nuestro gran temor debe ser el de tener éxito en algo que no tiene importancia. ¿Qué cosas estás haciendo en esta vida? Que a lo mejor son buenas, pero espiritualmente no te están ayudando. ¿Qué disciplinas en tu vida tienes que mejorar para ser fiel a Dios? ¿Qué cosas tienes tú que hacer hoy en día que debes a lo mejor cambiar? Que Dios nos ayude a nosotros a disciplinarnos, a esforzarnos, de tal manera que traigamos gloria y honra al nombre de Dios. La historia termina de aquel jugador olímpico Matt Edmonds, donde cuando él lanzó su arco, no solamente dio en el objetivo equivocado, pero la flecha llegó a parar en el objetivo de la persona que estaba compitiendo al lado de él. Y lo perdió todo. Y de primer lugar bajó a octavo lugar y perdió el oro. En ese enfoque que él pensaba que tenía, el objetivo que él estaba mirando no era el objetivo de él, sino el objetivo del vecino. Y cuando lanzó la flecha dio en el punto del competidor de al lado. Que no sea así en nuestra vida como cristiana. Que estemos tan enfocados en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que cuando lancemos esa flecha, nuestra devoción, nuestra dedicación hacia otros, nuestra disciplina, nuestra dependabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, dé en el punto correcto, que traiga gloria e impacte a otros para Cristo. Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, Señor, dice tu palabra, hasta llegar a nuestros tuétanos, Señor, lo más dentro de nuestro ser. Señor, que tu palabra haga eso en esta mañana. Y que seamos consolados, transformados, impactados por tu palabra. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana aquí que no te conoce personalmente, que no conoce de la vida cristiana, de tener una relación personal, íntima, con el Creador de este mundo, oh Señor, que tú abra su corazón, su mente, para buscarte. Señor, y nosotros, tu iglesia, aquellos que sí tenemos una relación contigo, Señor, que estas verdades que aprendimos en esta mañana penetren a nuestros corazones de tal punto que este año sea un año diferente, impactante en nuestro caminar contigo. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.